Hola, ¿qué tal? Soy Silvia del Expreso Español. Hoy quiero mostrarte un vocabulario específico que es el vocabulario para las videoconferencias o las reuniones virtuales. También es muy utilizada la palabra call, que es un anglicismo, es una palabra importada. Entonces, para quienes nos gusta utilizar el idioma español, vamos a llamar de videoconferencias o reuniones virtuales. En este video yo quiero traerte una guía con el vocabulario esencial para una supervivencia antes, durante y después de una videoconferencia. Vamos a ver también estas expresiones, este vocabulario aplicado en contexto a través de simulaciones de la vida real, y al final vas a poder también descargar la guía en PDF con los audios en mi blog El Expreso Español. Entonces, estas reuniones virtuales hoy en día forman parte de nuestra rutina. La mayoría de las personas trabajan haciendo reuniones virtuales con colegas, con clientes. También participamos muchas veces de charlas, de conferencias. También presentamos proyectos, hacemos cursos en línea o el famoso teletrabajo, que está muy presente en nuestro día a día cuando no trabajamos en la empresa o de forma presencial y trabajamos desde cualquier otro lugar que no es nuestra oficina, como por ejemplo desde casa. Y le llamamos teletrabajo. Vamos entonces a la primera situación. ¿Tienes una cuenta en la plataforma? Por supuesto. Recuerda que trabajo en casa algunos días. El teletrabajo es algo muy normal hoy en día. No será difícil. Saldrá todo bien. Dejaré que ellos puedan compartir la pantalla. ¿Y precisan activar el audio y el video? Y también voy a controlar quién puede entrar y salir de la reunión. Si eres el anfitrión o la anfitriona de la reunión virtual o videoconferencia, precisas configurar la reunión, verificar que audio y video funcionen correctamente. Como ella va a hacer una presentación, precisa mostrarla para los invitados o participantes y para eso precisa compartir la pantalla. También precisa configurar si los participantes necesitan compartir pantalla. Los participantes y anfitrión o anfitriona también tienen que silenciar el micrófono o apagar la cámara o desactivar la cámara cuando salen de la sala virtual o encenderla cuando van a participar de la reunión. Es muy importante también los participantes participar del chat de la reunión, es decir, enviar mensajes por el chat a lo que llamamos de el chateo. He creado el enlace para la reunión. 10 minutos antes enviaré este link para los invitados o participantes. Carmen, no olvides enviarles también la contraseña. Y el enlace es el link generado al agendar la reunión virtual para permitir que los participantes o invitados ingresen a la sala virtual. Y normalmente la plataforma también puede pedir una contraseña o password. Quiero preparar el escenario para tener un buen contraste con la camisa que voy a usar. También, como hemos visto, la preparación del fondo o del escenario es importante. No es una sola cuestión de estética o tanto relacionado a la ropa que vas a usar, sino de pasar una imagen de persona organizada, más profesional y también de respeto por el participante o los invitados.
es muy importante también que tengas una buena conexión a Internet y un equipamiento en excelentes condiciones, es decir, que todo funcione perfectamente para el día de tu reunión. Compré equipamiento nuevo, computadora, cámara y ratón. Y por último, quiero enseñarte algunas frases útiles que puedes utilizar durante la reunión virtual. Por ejemplo, para ceder la palabra, para interrumpir o sacar una duda, o si eres el presentador, el anfitrión, la anfitriona, que puedas permitir que los participantes te hagan esas preguntas. Por ejemplo, para interrumpir con educación puedes decir, perdón por la interrupción, ¿podría repetir, por favor? Y el presentador puede decir, por supuesto, sí, claro, adelante. Me gustaría sacar una duda. ¿Puede repetir la última información, por favor? Entonces, con este contenido hemos finalizado la clase de hoy. Espero que sea útil para que te sientas más seguro en las reuniones virtuales en español. Si quieres descargar la guía completa, en el link de la descripción puedes hacerlo en mi blog del Expreso Español. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en la próxima clase en video. Un abrazo y chao, chao.